Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bueno, pues hoy vamos a hablar el discernimiento de espíritu en estos últimos días. En estos momentos que estamos viviendo, ese es el tema, el discernimiento del espíritu en estos últimos días. ¿Qué estamos viviendo ahorita en el año 2022? Desde el 20, 21 y 22. Bueno, pues vamos a ver, vamos a discernir qué clase de espíritus estamos viviendo en estos últimos días. Ese es el tema. 2020, 2022, ¿verdad? Bueno, pues vamos a leer lo que dice Juan, primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no crean a todos los espíritus, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos son falsos profetas que han salido al mundo y ustedes pues conocen al Espíritu de Dios, y todo espíritu que confiesa que es de Jesucristo, ¿verdad? Pues es de Dios. Y todo aquel que no confiesa que es de Jesucristo, pues es de la carne, ¿verdad? Que no es de Dios, bueno, pues es el anticristo. ¿Cuál de ustedes han oído? Pues ustedes han escuchado que vienen del mundo, ¿verdad? Hijitos míos, ustedes son de Dios, ¿verdad? Han vencido a los falsos profetas, porque muchos, ¿verdad? Es aquel que está en ustedes, es mucho mayor que el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del parte del mundo. Dice, y el mundo los oye, claro, los aplaude, ¿verdad? Los apapacha. En cambio nosotros somos de Dios. Y bueno, pues Él nos conoce, ¿verdad? Él nos oye. Dios nos oye. Y bueno, pues el que no oye a Dios, el que no lo escucha a Dios, pues esos son el anticristo, ¿verdad? Bueno, entonces así vamos a conocer qué clase de espíritu, el que habla el espíritu de la verdad o el espíritu de la mentira o del error. Toda palabra tiene un impacto, no es neutral, produce un fruto dulce o amargo. Recuerda que el enemigo es un gran ilusionista, mentiroso, provoca miedo. Ahí tú te vas a dar cuenta que aquel que te provoca miedo, ese te paraliza, ¿verdad? Te consume, te enferma y te mata. En eso tenemos que sopesar qué clase de espíritu es aquella persona que viene a traer el mensaje. Amados, no crean a toda clase de espíritu, prueben, ¿verdad? Sopesen, analicen qué clase de espíritus son, si son de Dios o viene de los falsos profetas, viene del mundo. ¿Qué es lo que los inspira a ese mensajero, a ese varón que viene a traer la palabra de Dios y que dice que tiene a Dios y que él habla con la verdad? Bueno, pues él, ¿en qué tiene confianza? ¿En quién descansa? ¿Qué confiesa con su boca? Puede ser que él te hable de dinero y él esté una plena confianza en el dinero. O en ambos, puede tener confianza en el dinero y en Dios. Son ambos necesarios. ¿Qué clase de mensajero es ese? Por su audacia y su inteligencia, ¿verdad? Yo traigo maestría, doctorado, soy una persona que tiene mucha ciencia, ¿verdad? O por sus fuerzas, porque está joven, tiene mucho conocimiento, es doctor, cree en la medicina, es ingeniero, ¿verdad? Bioquímico, es científico, ¿verdad? O trae una religión, cree en las imágenes, confía en las cosas esotéricas como la acupuntura, la masoterapia, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que traen de otros lados. ¿Qué dice la escritura? Prueben qué clase de espíritu, ¿verdad? Para ver si son de Dios. Analicen, comparen. Si confiesan que son de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pues analicen. Pues ahora sí que todo lo que pueden y crean en Dios necesita ayuda del hombre. ¿Acaso Dios necesita ayuda del hombre? ¿O confiesan que Él todo lo puede? ¿Verdad? O sea, ¿qué acaso este hombre, este Dios necesita hombres, imágenes o ciencia, medicina? ¿Quién tiene la razón? Acuérdense que pueden creer, dicen, pues no tiene nada de malo creer en la medicina y en el doctor, claro. El doctor,
¿verdad? Son inteligentes, son personas que han observado y llevan mucho tiempo en estar estudiando y observando, ¿verdad? Y tienen mucho conocimiento de lo que ven ahorita, pero acuérdense que es algo que todavía no está acabado. Lo que ahorita es la ciencia, ahorita la ciencia es un éxito, mañana va a ser obsoleta. Pero Dios trae algo acabado, algo terminado, ¿verdad? ¿Quién será más poderoso, Dios o el hombre, el doctor, la ciencia, el ingeniero bioquímico, ¿verdad? Que hace la medicina, está en los laboratorios. Qué es más poderoso, ¿verdad? Dios, el creador de todo. ¿A quién le crees? ¿Le vamos a creer a los dos? Mucha gente dice, entonces, ¿por qué Dios permite que la ciencia avance? Acuérdate que tienes libre albedrío. Libre albedrío dice, el sol sale para todos, para buenos y malos, ¿verdad? Entonces, acuérdense de lo que está escrito en la Biblia. Acuérdense de lo que dice Adán y Eva. El libro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿En quién van a creer? ¿En el que cree en Dios o en el que cree en la ciencia, en el doctor, en la medicina? No, es que es necesario, Dios lo permitió. Sí, vamos a ver qué dice, ¿verdad? Vamos a ver qué dice de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Acuérdense lo que está escrito en Génesis 3, 1, 5, ¿verdad? Del 1 al 5. La serpiente, ¿verdad? Era más astuta que cualquier clase de animales del campo, ¿verdad? Y bueno, pues que había hecho el Señor. ¿Y qué le dijo a la mujer? ¿Y qué ha dicho Dios? No comerás de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto puedes comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? No comerás de él, no lo tocarás, para que no mueras. ¿Para que no qué? Para que no mueras. La serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Fíjense, ¿qué dijo Dios? El que coma de este árbol va a morir. ¿Pero morir qué? ¿Físicamente? No, está hablando de una espiritual, ¿verdad? No mueren físicamente, mueren espiritualmente. ¿Pero qué le dijo la víbora? No van a morir, no tengan miedo. Él está hablando de la muerte física, no le está hablando de las cosas espirituales, porque en realidad Dios habló con la verdad, pero la víbora es muy mentirosa. La mentira, el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. Bueno, pues Dios sabe que el día, ¿verdad?, de lo que van a comer, se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Fíjense lo que le dice la víbora. Pues Dios sabe que el día que coman de ese fruto, se le abrirán los ojos y serán como Dios. Conocerán el bien y el mal. Fíjense, tienen conocimiento del bien y del mal, pero obviamente ya Adán y Eva tenían el conocimiento del bien. ¿Qué les faltaba? Del mal, ¿verdad? Ellos, ¿a quién le creyeron? Más al enemigo, al Satanás. Ellos, bueno, esos deseos de Adán y Eva son pensamientos de la carne, deseos de la vida, de los placeres, ¿verdad? De la carne. Y tenían miedo de morir físicamente, pues sí, por eso ellos dijeron, no, pues no lo vamos a comer. Pero ¿qué les dijo la víbora? No, no se van a morir físicamente, no se van a morir terrenalmente. Ah, bueno, entonces sí no lo vamos a comer. Entonces le dieron vuela a la hilacha y se comieron ese alimento del conocimiento del mal, ¿verdad? Porque del bien ya lo sabían, pero ahora es el conocimiento del mal, ¿verdad? Que los deseos espirituales dan vida por y para Dios. ¿Cuáles? Pues las cosas de Dios. Esas son las vidas. Pero ¿qué es lo que te da Satanás? Te da muerte, ¿verdad? Aquel que deja, o sea, que quiere la comodidad y los placeres de la carne, quiere vivir. Ahorita es el momento de vivir, ahorita es el momento de los placeres porque mañana morirás, ¿verdad? Entonces ahorita dale vuela a la hilacha. ¿Eso qué pensamientos son? Son pensamientos del mundo, ¿verdad? Pero aquel que desperdicia su vida en este mundo, en este corto tiempo,
y la da para Jesucristo, para predicar el Evangelio, no le gusta la comodidad, no le gustan los placeres del mundo. No es que les guste, porque pues, a todo mundo nos gusta, pero se está sacrificando para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y deja todos esos placeres de la vida y no le da miedo morirse. Por eso entrega esta vida. Ahora te vamos a dar otro ejemplo. Está en Mateo 4, del 1 al 11. Bueno, pues sabemos que el Espíritu Santo manda a Jesucristo al desierto para ser probado, ¿verdad? Y dice que 40 días y 40 noches ayunó. Y tuvo hambre al último día, ¿verdad? Y entonces en ese momento ya estaba vulnerable Jesucristo y el tentador se le acercó y le dijo, lo tentó con la comida, lo tentó con los bienes y la riqueza, ¿verdad? Así también igual a nosotros nos va a tentar. ¿Con qué nos va a tentar? ¿Verdad? ¿Qué le dijo el diablo? ¿Verdad? Mira, pues convierte, si eres realmente el Hijo de Dios, ordena esa piedra que se convierte en pan. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le respondió Jesucristo? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense qué importante, o sea, cuando nosotros empezamos a creer en Jesucristo, no nos interesa la comida. En estos últimos días va a haber hambruna, ¿eh? En estos tiempos que se están presentando, va a haber hambruna, va a haber guerra. Acuérdense qué clase de espíritus Dios permitió, está escrito en Apocalipsis 4, creo, en el sello 4 o 5, 4, en el sello, los sellos, acuérdense que son 7 sellos, en el cuarto sello, habla de que dice, y Dios les permitió. ¿Quién les permitió? Pues Dios les permitió a los reyes de la tierra en acabar un tercio, un cuarto, ¿verdad? No me acuerdo, ahorita lo vamos a ver, a la población del mundo. Acabar, destruirlos por medio de guerras, hambrunas, ¿sí? Hambrunas, pestes. Lo estamos viviendo. Estamos viendo la pandemia. Estamos viendo que se les permitió. Esos virus no fueron creados de forma natural. Fueron hechos por el hombre. Nosotros sabemos que todo esto fue construido, son guerras, guerras biológicas, ¿verdad? Estamos viendo que el espíritu del enemigo está gobernando el mundo por la codicia y la avaricia. Dense cuenta, bueno, aquí Jesucristo es tentado, ¿verdad? Y por la riqueza. Fíjense cómo les dice, mira, todo esto será tuyo. Todo esto será tuyo, todo esto, las cosas de este reino, de este mundo, a mí se me dieron, para que yo se los dé a quien yo quiera. ¿Quién se las dio? Dios es dueño de todas las cosas que ves alrededor tuyo, pero ¿a quién se las dio? Se las dio a Satanás y dice, yo se las doy a quien yo quiero. Y eso se lo ofrece a Dios. Oye, todas las riquezas de este mundo, ¿a poco no te gustaría tener todas las riquezas de este mundo? Claro que sí. Pero ¿qué dice Jesucristo? No puedes tener dos amos, ¿verdad? No puedes tener dos amos. ¿Puedes tener el amo dinero y al amo Dios? No, tienes que elegir. Dice que con uno de ellos vas a quedar mal. Así que tú elige, dice, ¿cómo le contestó Dios? Solamente a uno solo al quien vas a servir, a quien le vas a adorar. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él lo servirás. Le rendirás culto. Entonces el diablo lo dejó. Claro, claro, obviamente también lo subió en el tercero, ¿verdad? La tercera tentación, cuando lo tienta, ¿verdad? Lo tienta en las cosas de lo sube y le dice, ándale, aviéntate, lo subió a una parte, dice aquí, que lo subió a una parte muy alta en el pináculo del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, pues está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, ¿verdad? Qué padre, ¿verdad? Los ángeles te van a agarrar en el aire, para que no tropieces, para que no te mueras, tropieces en piedra, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Satanás también conoce las escrituras, también tienen conocimiento, mas no tiene sabiduría, porque el que tiene sabiduría hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Está buscando
hacer la voluntad de Dios. Pero Satanás tiene conocimiento, ¿verdad? Vemos que Jesucristo estaba vulnerable, tenía hambre, y vemos que el enemigo se aprovecha para engañar, ¿verdad? Y no le creyó al enemigo, ¿verdad? Que Jesucristo, ¿qué le dijo? No, ¿verdad? Porque esos son deseos de la carne, los placeres de la carne. ¿Quién no quiere dinero? ¿Quién no quiere tener todas las riquezas de este mundo? Pero supo decirle bien a ese Satanás. A nosotros actualmente nos tienta Satanás y también nos ofrece la riqueza y el poder de este mundo. Pero Jesucristo sabe contestar. Nosotros tenemos que aprender a contestarle a Satanás que no queremos, preferimos las cosas de Dios y con Dios nos basta. Creer en Jesucristo, solamente con Él nos basta. No necesitamos riqueza ni poder de este mundo. No, preferimos desperdiciar nuestra vida en este mundo a causa para dárselas a Dios, a Dios. Esta vida le pertenece a Dios y dice, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho también lo vas a hacer. Pero si en lo poco me fuiste infiel, pues obviamente en lo mucho también me vas a ser infiel, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a discernir la diferencia? ¿Quién tiene la razón? Porque van a venir mensajeros a traernos una verdad, pero una verdad con mentiras y una verdad pura. ¿A quién le vamos a hacer caso? Bueno, pues vamos a ver lo que dice en Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. En otras palabras nos está diciendo, es necesario nacer de nuevo para que tú puedas escuchar la voz de Dios. No lo vayas a confundir con el espíritu del error. Acuérdate que si te empieza a brincar la carne, eso es el espíritu del Satanás. Pero si te empieza a enseñar que tienes que sufrir a causa de Jesucristo, en todos los aspectos, por persecuciones, porque no tienes comodidad, ¿verdad? Bueno, pues como está escrito, por los frutos los conocerás, compáralos, ¿verdad? Si escucha a Dios, o sea, si hace la voluntad de Dios, es de Dios. Y el que no le escucha, pues no hace la voluntad de Dios. Vemos que Juan 14, 8 al 14, Juan 14, 8 al 14, Señor, ¿qué le dijo Felipe? Muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto, a mí ha visto también al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo te digo no las hablo por mi cuenta propia, sino que el Padre que mora en mí es el que hace la obra, el que habla a través de mí. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no lo crees, créanlo por las obras que se manifiestan en mí. En verdad les digo, el que cree en mí, o sea, si nosotros creemos realmente en Jesucristo, las obras que yo hago, dice Jesucristo, Él, o sea, nosotros, también las haremos, porque le creemos a Jesucristo. Incluso dice que vamos a hacer obras mayores. Dice, aún mayores esta las hará, porque yo voy al Padre. ¿Y cómo que va al Padre? Pues va a abogar por nosotros. Él está a la derecha del Padre y Él está abogando por cada uno de los hijos que están aquí en la tierra. Nosotros somos los representantes de la tierra. Nosotros somos representantes aquí en la tierra de Jesucristo. Así como las embajadas. Ahí está la embajada de Canadá, la embajada de Estados Unidos. Nosotros somos la embajada, los embajadores de quién? Del cielo de Jesucristo. Embajadores celestiales de Jesucristo. Bueno, vemos que Felipe tiene dudas. Y Jesucristo le dice, cree por las obras que se manifiestan en mí. ¿Qué obras se manifiestan en Jesucristo? Bueno, pues vemos que él cree en Dios, los milagros. Se manifiesta el poder de Dios, da vida. Ora y se manifiesta, resucita a los muertos, sana leprosos, paralíticos. Bueno, vemos Juan 14, 12, 14. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Quién? Pues nosotros. Mayores las hará, porque yo voy al Padre, ¿verdad? Yo, todo lo que pidan en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden algo en mi nombre, ¿en quién? En el nombre de Jesús. Yo también yo lo haré. Ahora, analicen lo que sale en la boca de este varón. Comparen lo que dice la palabra. Es necesario que lean la Biblia del Nuevo Testamento de pie a pa. Del Nuevo Testamento. No se dejen engañar. Vemos que hay muchos pastores, muchos incluso sacerdotes, muchos guías espirituales que salen en el engaño. ¿Y cómo vamos a saber? Porque hay sacerdotes que creen, realmente creen en Jesucristo y creen en la obra de Dios. Y también hay pastores que no creen y que dicen que creen, pero no creen, ¿verdad? No hagan lo que dicen. Acuérdense, ahora sí que hay que saber discernir la verdad. Los que hagan la voluntad de Jesucristo es el que está más cerca de Dios. No imiten a ese varón, ¿verdad? Si hace cosas malvadas, no las hagan. Escuchen lo que les lean en la palabra de Dios. Crean lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Cuídense de las enseñanzas de ese varón. Y si ustedes pueden retirarse y buscar otro lugar para congregarse, huyan, no se contaminen. A lo mejor en ese pastor no cree en Jesucristo, no cree en los milagros, no cree en la sanación, ¿verdad? Cree en el doctor, cree en el dinero. Pero si ustedes se acercan con aquellas personas que realmente creen, que no viven, que no les cobran, ¿verdad? Que no se aprovechan de ustedes. Bueno, entonces, ¿verdad? Huyan si esas personas se aprovechan de ustedes. Son como los fariseos y los maestros de la ley. Vamos a ver qué dice Mateo 23, 1 al 4. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que hagan y observen todo lo que le digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverlas. Entonces vemos cómo ahí lo que está escrito, ¿verdad? Ellos imponen cargas pesadas a las personas, pero ellos no mueven un solo dedo. Escuchen, hagan lo que ellos dicen cuando está escrito en la Biblia, pero no los imiten, ¿verdad? A lo mejor estas personas están haciendo cosas malas, no los imiten. Que les gusta el dinero, ay, que tiene un auto precioso, que tiene un caserón tremendo. Oye, pues todas esas cosas los mueve, ¿verdad? Les gusta el salario, no son asalariados, les gusta ese tipo de gente el dinero, ¿verdad? Entonces no los imites, haz lo que dicen, mas no hagas lo que ellos hacen. ¿Qué dice Mateo 16:6? Entonces Jesús le dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos no creen en Jesús. Ellos son incrédulos, tendrán ojos y no verán, tendrán oídos y no escucharán. Bueno, en este caso estaban discutiendo, ¿verdad? Aquí en Mateo 16, 12, estaban discutiendo porque se les había olvidado del pan, se les había olvidado el pan, pero Jesús estaba hablando de la levadura de los fariseos y saduceos. Cuiden, y aquellos pensaban que estaba hablando de la levadura del pan. De veras, no compramos el pan. Ay, ¿y qué les dijo Jesús? Ay, hombres de poca fe, ¿por qué discuten sobre lo del pan? ¿Qué no se acuerdan de la primera y segunda multiplicación de panes? ¿Cuántos peces y cuántos canastos recogieron de pan? En la primera multiplicación, ¿verdad? En la segunda multiplicación, ¿cuántos recogieron? ¿Qué no se dan cuenta que Dios está al pendiente de sus necesidades? No se preocupen por la comida, más bien preocúpense por lo que dice los fariseos. ¿Qué creen los fariseos? Pues no creen en Jesucristo, son incrédulos. Entonces ellos entendieron que no se refería a la levadura de los panes, sino que de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Aguas, tengan cuidado, ¿verdad? Pueden perder la vida, dice, sí, nos pueden quitar la vida física, pero no la espiritual. Pero aquel que puede quitarte la espiritual y llevarte al infierno, ten cuidado, porque eso es peor, porque imagínate, ahorita tú te mueres, bueno, pues qué bueno que te mueras, qué bien, te vas a morir, pero
que no se lleve lo espiritual, que no se lleve tu fe, que no se vaya al caño, ¿verdad? Analicen todo a profundidad. ¿Qué escuchas? A veces no se traguen todo lo que ven en las redes sociales, porque es necesario nacer de nuevo, dice aquí, tener el Espíritu Santo. ¿Quién es el que analiza, el que escudriña lo que tus oídos o ven tus ojos? El Espíritu Santo. Por eso es importante que tengas el Espíritu Santo en tu vida, que esté habitando el Espíritu Santo para que te pueda guiar, porque Él va a ser tu maestro, tu doctor, ¿verdad? Tu guía espiritual. ¿Quién? El Espíritu Santo que habita en ti, ¿verdad? Pregúntate qué te alimentas, qué es lo que te gobierna tu alma, qué comes, con qué te alimentas, porque eso es lo que te gobierna, lo que comes. Rechaza el alimento, rechaza el alimento chatarra que te daña tu corazón y tu alma, que te lleva a la incredulidad. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Dice aquí Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a todos los que lo buscan. En Juan 3:1 dice, había un hombre, del 3 del 1 al 5, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, ¿verdad? Prominente, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como tú las haces, ¿verdad? Si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es bien importante que nosotros tengamos el Espíritu de Dios para que podamos ver el reino de los cielos. También dice, es verdad que te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es cierto. Es importante que te arrepientas, llores y que Dios te limpie y que le digas, Señor Espíritu Santo, entra en mí. Tras ese velo, estamos hablando de que estamos en el 2020, 2021, 2022, dice, estamos viviendo los últimos días y en estamos mirando que en las sombras del reino invisible, seres demoníacos conspiran en la iglesia y planean ataques a los hijos de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Los demonios son reales. La guerra espiritual es real. El reino sobrenatural impacta tu vida diariamente. Los demonios no son una metáfora del mal, son seres vivientes sensitivos con voluntad propia. Vamos a ver qué dice Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de gobernantes de este mundo, de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Que Dios abra nuestros ojos para poder ver la agenda del infierno. Yo tengo los ojos abiertos, yo conozco ya la agenda del demonio. A mí ya no me sorprende. ¿Y quién me abre los ojos? Pues me habla el Espíritu Santo que está al pendiente, nos da la agenda del infierno. En este momento yo tengo los ojos abiertos, yo sé qué es lo que planean. Desde un principio, desde 2020, yo empecé a darme cuenta que qué es lo que estaba planeando los gobernadores de este mundo. Van a acabar con el alimento, se va a venir la tercera guerra mundial, va a haber hambres, pestes, ¿verdad? Entonces vemos que las pestes es la pandemia, ¿verdad? Vemos que fue creado por laboratorios, hecho por el hombre, para acabar una tercia, una cuarta de la población. Así está escrito en los sellos, en el cuarto sello, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que dice aquí, abran los ojos, ¿verdad? Para poder tener la agenda, para saber la agenda del infierno. Hay un espíritu, está siendo desatado en el infierno sobre la tierra. Este espíritu se extiende de persona en persona, es muy contagioso, multiplicándose a sí mismo rápidamente, lleva una destrucción. Donde sea que vaya este espíritu tiene el poder de afectar economías, molestar a gobiernos, intimidar para que se acobarden y se aíslen una tras otra, ¿sí? Persona tras otra, dice, se aíslen las personas. No te equivoques, este espíritu de maldad es letal, este espíritu puede identificarse con el tiempo y va a ser detenido, ¿verdad? Si sabes si sabes de qué estamos hablando, porque por supuesto es el espíritu del temor,
El temor te intimida, el temor te vuelve gente dócil y fácil de controlar. Fíjate, te vuelve dócil. Con el temor, este espíritu te vuelve dócil y fácil de controlar. El temor hace que la gente tenga miedo de proclamar la verdad. Si no estamos atentos, el propio temor hará que rindamos la libertad en el nombre de la seguridad. Fíjate lo que está diciendo. Vamos a intercambiar la libertad que Dios nos da por la seguridad. Ellos nos brindan seguridad, nos ofrecen seguridad. Ellos creen que nos están dando seguridad. El único que te puede dar libertad y seguridad es Cristo. Ocasionará que hagamos un lado la fe y ya no empecemos a creer en Dios en el nombre de la sabiduría, porque es mayor la ciencia que Dios. ¿Será cierto? ¿Qué fue primero? ¿La ciencia o Dios? Primero está Dios y al final va a ser Dios. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Verdad? No vas a intercambiar la fe, tu fe en Cristo, por la sabiduría que ellos te ofrecen. Recuerda que cualquier cosa que pasa en el reino natural está siendo influenciado por el reino sobrenatural. Exactamente, el enemigo, el diablo y sus demonios, ¿verdad? Son los que están influenciando. Están probando qué clase de agua, ¿eres agua amarga o agua dulce? ¿Qué clase tienes cimientos? ¿Realmente tus cimientos están basados en Cristo? ¿O qué clase de cimientos tienes? ¿Verdad? ¿Realmente estás firme en Cristo? ¿Le crees a Cristo? Aguas, nos están probando, ¿eh? Están probando tu fe. En este momento tú vas a caer redondito y vas a te llevar, ahora sí como el camarón que se lleva la corriente, ¿verdad? Va a ser cóctel. Todo aquel camarón que se duerma, se lo van a hacer cóctel. Así que ya es el momento de despertar, ¿verdad? El enemigo va a ver si puede salirse con la suya. Él está probando para ver si es posible controlarte a ti con temor. Él te está mirando de cerca, él te está observando. Y si tú le permites que el temor te controle, te prometo que el enemigo usará el temor nuevamente en el futuro. Cada vez la medida de represión irá incrementando. Deja que aquellos con ojos espirituales vean. Deja que aquellos que tengan oídos espirituales escuchen. Sí, nosotros, los espirituales, podemos escuchar y ver. Tenemos la agenda del demonio. Ya sabemos qué tiene planeado, ¿verdad? Van a acabar con el alimento. Estoy hablándote de un enemigo espiritual. El momento que permitas que el temor te agarre tu alma, continuará agarrándote más fuerte hasta que te lleve a un punto de parálisis. Vas a ser dócil, te van a controlar, pero yo agradezco a Dios por su verdad, porque mayor que el espíritu de temor y mayor que cualquier espíritu demoníaco es el Espíritu Santo. Él trae consigo paz, amor, fe, ¿verdad? Y cura toda clase de enfermedad. No tengas temor, no tengas miedo. Ahí es donde vas a ser probado si realmente crees en Jesús, si realmente crees. No, pero es que yo también creo en la medicina, creo también en la ciencia, en el doctor. Ay, de veras. No seas cobarde. Acuérdate lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de disciplina. Recupera tu lucha espiritual, hermano. Permite que una indignación justa arda dentro de ti, ¿verdad? Pon al enemigo en su lugar. Declara la verdad de la palabra de Dios sobre ti, sobre tu familia, sobre tu región. Reclama la paz. O sea, proclama, ora, pide por ti, por tu familia, por tu colonia, por tu país, por tu región. Proclama la paz. Que Dios te ha dado, permite que tu fe vuela a unas alturas tremendas, que tu fe se incremente. Rompe las ataduras del temor, que brille una luz en medio de esta oscuridad de tinieblas que mucha gente no entiende lo que está pasando. ¿Sí? Se van a poner el chip, se van a poner el pinchazo,
Defiende tu posición contra el temor y recuerda, si tu Padre es el Padre de la luz, tu futuro es brillante. No tengas temor. Hermano, échale ganas. Ponte a orar. Créele a Jesucristo. Créele a Jesucristo. Créele. Créele a Jesucristo. Empieza a practicar la fe. No tengas miedo. Dios es más poderoso que la ciencia, los doctores. Hazlo. Hazlo. Que no te intimiden. Eso es todo.